Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Estamos de vuelta con nuestra cita a través de Vida TV y del ministerio que me gozo en llevarlo a efecto por el llamamiento de Dios. Proyecto real de la comunidad cristiana Plenitud. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, quiero compartir con este título estas inquietudes que Dios pone como peso en cada uno de nuestros corazones para compartirlas con mis hermanos, con los amigos, que yo sé que esto ha ido en creciendo. Cada vez hay mayor crecimiento de las suscripciones, de las vistas, de las expectativas que se tienen por esto de compartir la palabra del Señor, como Él quiere que sea presentado. Dios quiere que sea presentado en sus términos, no en como nosotros nos imaginamos, es como Él quiere. Y el título que he querido darles es Administrando los Misterios. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. En una ocasión, Pablo, escribiéndole a los de Corinto, dijo en su primera carta a los Corintios: sépanse que nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es muy importante esto y pareciera que se pudiera pasar por alto esto de los misterios, porque la palabra misterio para mí es una palabra muy elástica. Cualquier cosa que no entendemos la metemos allí en el paquete de los misterios. Pero la iglesia no es para que ya tenga misterios, sino que los misterios sean develados. Porque es que el plan de Dios es que la iglesia se manifestara. La iglesia es especial, es la esposa. Hay una cantidad de promesas para la iglesia, de manera que uno se pueda sentir como que súper privilegiado de formar parte de lo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la expresión corpórea de Cristo aquí en la tierra. El ser iglesia, ese es un plan de Dios, el misterio de Dios develado desde los siglos. Ahora, desde la cruz para acá, la iglesia es la ciencia de Dios, lo que estaba oculto. Y que Pablo utiliza mucho esta palabra misterio porque es precisamente a él a quien Dios le encomendó el entendimiento de muchos de estos misterios. De manera pues que estaremos conversando en los breves minutos que tenemos de programa para conversar acerca de estos misterios. Misterios que comenzaron a fraguarse y a expresarse en libros del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y más específicamente en el versículo 35, si usted lo estudia, el capítulo 2 de Daniel, se da cuenta de que está hablando de un misterio y de los misterios, pero el misterio era Jesucristo y el misterio es la iglesia, porque Jesucristo tendría que ser un misterio hasta que apareció el Hijo de Dios. Y luego la iglesia es un misterio en Cristo Jesús. Y luego la iglesia se tiene que mover en unas cosas que la gente no tenía ni idea de que eso tenía que ocurrir. Pero es precisamente para eso es que nos reunimos vez tras vez a través de las actividades congregacionales, a través de las redes sociales, de cualquier plataforma. Dios está usando todo esto para darse a conocer. Cuando se habla de teología bíblica, se habla es precisamente de la revelación gradual, de la autorrevelación de Dios a través de las escrituras. Y le toca a la iglesia manejar una cantidad de información desde la cruz para acá, desde el sacrificio de Cristo para acá. Nos ha tocado a nosotros entender y dar a conocer esto que planificó Dios desde la eternidad. Hubo un proceso, hay un proceso de revelación continua. Ese proceso ha venido siendo gradual a través de, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo se recogió todos los libros, toda la configuración del canon del Antiguo Testamento, cuánto costó eso, quiénes escribieron la selección,
en Jamnia, después de la caída de la ciudad de Jerusalén, después que fue destruida por los romanos, se les permitió a los sacerdotes reunirse en sinagogas, y allí se comenzaron a trazar todos los libros que corresponderían al canon del Antiguo Testamento, porque al igual que lo que pasó con el Nuevo Testamento, así aconteció para el pueblo de Israel, el seleccionar qué tipo, cuáles libros, porque muchos escribieron. De manera pues que los 39 libros que hoy forman parte de toda la Biblia en respecto del Antiguo Testamento fue un trabajo en donde Dios estaba mezclado, Dios tenía el control, y luego, después de Cristo, comienzan hombres a escribir, pero es Dios quien circunstancialmente iba creando las condiciones como para que también existiera el canon del Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento configurarían la Biblia, y un proceso de más de 2600 años. Si tomamos en consideración que las escrituras más antiguas son las de Job, puesto que en Job no se percibe nada que tenga que ver con la ley, pero sí algunos trazos de lo que recoge Job tiene que ver con los patriarcas, con tiempos muy antiguos, antes de Moisés inclusive, y luego, pero eso es más o menos un tiempo en que dicen los especialistas que transcurrieron entre 1800 y 2000 años antes de Cristo. Luego le sumamos hasta que Casiodoro de Reina en el 1569 lanzara su versión en castellano, en español, y luego viniera Cipriano de Valera con la colección específica de lo que hoy tenemos como 27 libros que configuran el canon del Nuevo Testamento en el 1602. De manera que 1600 años y 2000 de los anteriores, estamos hablando de 2600 años en los que Dios ha tenido el cuidado, no solamente de que se escribiera su voluntad, eh, sino de recopilarla y luego traducirla, y hasta el día de hoy se sigue trabajando en función de eso. ¿Para quiénes? Para quienes tengan la inquietud y el deseo y la necesidad de conocer a Dios, porque Dios se está revelando continuamente. Dios sostiene la creación con la palabra de su poder, y Él permanentemente quiere comunicarse con su creación, especialmente con aquellos quienes tenemos voluntad. Esto es con los hombres. Quiero compartir con ustedes acerca de estos misterios, comenzar a hablar como administradores de los misterios, con un escrito que conseguimos en una de esas cartas paulinas, esas que escribió él desde la cárcel, donde escribió Efesios, escribió también Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero hoy quiero comenzar con un pasaje que encontramos en Colosenses, donde en el capítulo 1, los versículos que van del 24 hasta el 29 podrían darnos la base como para comenzar a hablar de esta administración que tenemos como iglesia de los misterios de Dios. En el versículo 24, Pablo escribe a una iglesia que él había, eh, bueno, no la fundó él precisamente, pero sí dio el alimento necesario para que se fundara. Esto lo dice el contenido de esta carta, que Epafras, que era de allí de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en la provincia romana de Asia, como a 160 kilómetros de Éfeso. Y de acuerdo a lo que dice Éfeso en el capítulo 19, versículo 10, se da a entender de que Pablo estuvo un poco más de 2 años trabajando con los efesios, con la iglesia que estaba en Éfeso,
y allí conoció a Epafras. Y Epafras fue quien fundó la iglesia en Colosa y se reunía, era en la casa de Filemón. Epafras en un momento determinado, de acuerdo a un problema que se le presentó, le pide ayuda a Pablo para que cómo solventar el problema que había de una doctrina que era un poco extraña, una mezcla de lo que era el judaísmo, especialmente en el aspecto leguleyo, el legalismo del judaísmo, juntamente con algunas cosas que tenían que ver con el ocultismo mezcladas con el cristianismo. Entonces, esa mezcla daba como resultado que había una enseñanza en la que se sentía muy preocupado Epafras, de que Jesucristo era como un semidios, que él no tenía la autoridad ni el poder como para poder resolver el problema que tenían los creyentes allí en Colosas. Entonces, cuando Epafras le escribe, en un momento determinado se encontró con Pablo, estando detenido, y le puso al tanto de ese problema de doctrina que había. Esta es la razón por la que Pablo escribe en estos términos, en donde le da la preeminencia a Jesucristo y habla en esta su carta a partir del versículo 24, donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sabía que no era fácil lo que le estaba tocando, y tampoco a Epafras se los está diciendo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien anunciamos, dice aquí, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, allá está un misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto le explica Pablo, y nosotros nos detenemos en este pasaje porque es de suma importancia. Cuando había aquella doctrina que amenazaba las enseñanzas y la doctrina que desplegó Pablo, enseñando a la iglesia de su momento, de su tiempo. Recuerden que la iglesia nace, esto debió ser, estas cartas se debió escribir como el año 60, 61 de nuestra era, año 2000, explicando pues lo que deberíamos tener por entendimiento. Si en ese momento nosotros al leerlo hoy nos damos cuenta de que eso fue escrito también para nosotros. En este capítulo 1 de Colosenses y en el versículo 27 se me está el centro de este pasaje. Porque en el centro de este pasaje, Pablo equivale la palabra misterio, la equivale a que eso tiene que ver con las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de Dios. Y a mí en lo particular me gusta mucho porque siempre estoy tratando de aclarar de que hay riquezas de su gracia y riquezas de su gloria. Que las riquezas de su gloria son posteriores a la resurrección y en la que la iglesia debe participar. Hay riquezas de su gracia, sí, si entendemos que la gracia tiene que ver mayoritariamente con el concepto de que es un favor no merecido,
Ese favor no merecido tiene que estribar en términos de que sin merecérnoslo, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Que Él murió en una cruz precisamente por eso, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es parte de lo que es el Evangelio, o la parte central del Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son 5 aspectos que, por cierto, esto lo detalla Pablo en una carta que escribe a los de Corintios, su primera carta, el capítulo 15, versículos que van del 1 al 4. Pero aquí quiero hacer la equivalencia y quedarme con lo que Pablo llama riquezas de su gloria. Porque las riquezas de su gloria, que son después de la cruz, tienen que ver con la glorificación del ser. Tienen que ver con la promesa de la glorificación del ser. Todo lo que es de gloria, Pablo apunta porque es como si se tratara de una segunda etapa en la que seguimos participando de las riquezas de Dios, sí, pero estas riquezas de su gloria van a depender de el entendimiento que nosotros tengamos, de lo que aceptemos de que hay un Padre y que nosotros debemos tener una relación estrecha con ese Padre. De la comunión que nosotros tengamos, de la soltura, del gozo que eso significa poder contar con un Padre celestial. Entonces, esa comunión traerá consigo las riquezas, las abundantes riquezas de su gloria. En esas riquezas de su gloria es como Pablo las equivale a los misterios que estaban escondidos desde hace siglos, pero que tenía que vivirlos y entenderlos la iglesia. De esos misterios, tengo algunos acá que están diseminados en las cartas paulinas y que son dignas de ser estudiadas. ¿Por qué? Porque esas tienen que ver con la perspectiva que nosotros debemos tener de lo que es el Evangelio, no tan solo de un Evangelio de contenido, que lo he dicho en otras y en reiteradas oportunidades, sino de que el Evangelio debe ser considerado también un método. Porque como dice la palabra, que el Evangelio es el método que Dios escogió para establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Y cuando hablamos del reino de Dios, inmediatamente lo podemos relacionar como cualquier ser humano de un trono, de unos ángeles y de una corte y de todas estas cosas. Pero para los humanos en este momento el reino de Dios se tiene que traducir en principios que son sustentados por verdades, ambos de carácter eternos. Principios que son sustentados por verdades eternas. Y también el tiempo y el espacio. El principio que lo sustenta una verdad configura una parte muy importante de lo que es el Evangelio como método. Ese es un fundamento. El otro fundamento es el tiempo-espacio que están fundidos. Dios nos hace participar de su favor, de revelarnos esas verdades, de revelarnos esos principios que están fundidos en un tiempo y espacio para que nosotros los activemos. ¿Qué es lo que vamos a activar? Los principios que Dios está dispuesto a revelarnos, a iluminarnos, a visionarnos, a inspirarnos, para que escribamos y para que podamos compartir con otros. Repito, esto no es para hacer más Biblia, no, pero de la Biblia sí podemos extraer por la promesa que se le ha hecho a la iglesia, porque de no tener acceso a esos principios que son eternos, entonces seguiremos necesitando de rituales, de fiestas y de ceremonias, que fue lo que hizo Israel sin entendimiento. Pero ya es otra cosa, de la cruz para acá es otra cosa. Muchos de estos misterios son para ser estudiados, entendidos, asimilados. Yo me he propuesto, y esto de manera insistente, en compartir
Y yo creo que Dios hizo posible que yo participara de Vida TV como una tribuna que Dios me está permitiendo para compartir lo que estoy entendiendo. Ahora, no crean ustedes que yo quiero decirles que yo soy el único que está entendiendo esto. No, no, hermano. Hay muchas personas, muchos siervos y siervas de Dios que en una comunión permanente con el Padre, por el Espíritu Santo que está amalgamado a nuestra vida y por la obra de Cristo Jesús, ahora nosotros podemos tener mucho de esos entendimientos que tienen que ver con los misterios, pero que ahora los vamos a llamar, o yo los quiero llamar, como Pablo lo señaló, riquezas de su gloria. Yo le invito a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, a que participe conmigo de las riquezas de su gloria. ¿Cómo participamos de las riquezas de su gloria? En una comunión íntima que tengamos con Dios a través de su palabra, en la que Él se compromete a hacernos del favor de que Él nos pueda revelar, iluminar, inspirar, visionar de sus principios, los cuales hay que activar, los cuales están sustentados por una verdad eterna en el tiempo y en el espacio para que se cumpla la ley de la fe. Porque el que ha sido justificado tiene que vivir por fe. De pronto, y al compartir todo este conocimiento concatenado, pudiera ser un tanto difícil de captar. Pero si usted coloca esta grabación y otra vez, la estudia diligentemente, usted se va saturando del entendimiento que Dios quiere que tengamos en este tiempo de su palabra, de su voluntad. Hay cuando Pablo le está escribiendo a los de Colosas, cuando Epafras le pide la ayuda para solventar el problema que había de una doctrina extraña, todo esto se deduce por lo que escribe el mismo Pablo en la carta a los colosenses, en su capítulo 2, versículos 8 y 9, que yo me permito compartir en este momento con usted, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me gustó, en estos días estaba escuchando una predicación de un hermano que es dominicano y dentro de su predicación está la demostración de que uno de los enemigos más grandes que tiene el evangelio es el legalismo. Y yo estoy de acuerdo con él. El legalismo. Y eso no es desde los tiempos cuando el Señor Jesucristo vivía y ministraba en medio de su pueblo. Porque los leguleyos de su tiempo eran los escribas y los fariseos. Los saduceos y los herodianos eran un poco más liberales. Ellos se podrían llamar entre ellos carnales. Pero ¿usted cree que el legalismo murió con los fariseos y con los escribas? No, eso continúa hoy. Decía nuestro hermano que el gran problema es cuando el hombre se descuida, que fue lo que le pasó a la iglesia que estaba en Colosa, que vinieron algunos a enseñar, que todavía el hombre cree que para ganar el favor de Dios tiene que hacer algo. Que para ganar el favor de Dios tiene que hacer obras que a Dios le agraden, como por imposición a través de rituales de fiestas o de ceremonias. Y esto les encantaba a los judíos y por eso persiguieron a Pablo. Y hoy, sin que no haya muchos judíos persiguiendo a Pablo ni a la iglesia actual, entonces se levantan muchos leguleyos con tradiciones. Porque las tradiciones
Me gustaría que usted leyera y estudiara un poco de Marcos en el capítulo 7. Jesucristo tuvo una gran presión por parte de los escribas y fariseos porque eran amantes de las tradiciones. ¿Y qué son las tradiciones? Bueno, aquellas cosas que son producto de la interpretación y el aseguramiento de la interpretación correcta a la que se le llama sana doctrina, porque cada quien levanta lo suyo y dice, esta es la sana doctrina. Como que si no tuviéramos Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Como que si el Espíritu Santo no confirmara en los corazones de quienes escudriñan y quieren saber de Dios el trabajo que Él tiene y que ha dado como promesa de que nosotros clamaríamos y Él respondería. Entonces le agregan en la interpretación de lo que debió ser la ley. Bueno, surgieron muchos comentarios que se escribieron y entonces eso se configuró con mayor autoridad que la misma palabra. Y las tradiciones eran, y todavía son, interpretaciones de reinterpretaciones y más reinterpretaciones como para validar cualquier cosa que nosotros podamos hacer que deje de lado la eficacia del sacrificio de Cristo, en donde nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, más nada. No, los leguleyos quieren asegurarse de que lo que hagan e imponérselo a los demás trae como consecuencia una presión permanente en contra de la libertad que nosotros tenemos en el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios o las riquezas de su gloria, que ya leímos en el capítulo 1 de esta carta a los de Colosas, el primer misterio que aparece es el misterio de la piedad. Bueno, el misterio de la piedad no aparece en la carta a los colosenses, sino que yo estoy hablando de que en la carta a los colosenses aparece un misterio del que Pablo está trayendo en ese momento para ser considerado. Y tiene que ver con lo que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, y lo dice en estos términos, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ese es un gran misterio. Nadie se imaginaba que el Espíritu Santo de Dios vendría, la tercera persona de la deidad. Después que Cristo se fuera, vendría la tercera persona de la deidad a amalgamarse con el espíritu del hombre. Entonces Cristo, como el Padre, el Verbo y el Hijo están en perfecta unidad, ¿cómo era que Cristo ya no estaba, pero estaba en los que creían en él? En virtud del Espíritu Santo. Este misterio no había que develarlo. Y a quien se le dio esto fue a Pablo. Otro misterio, el primero diría yo, es el misterio de la piedad, que aparece en una carta paulina también, dicha a Timoteo en el capítulo 1, capítulo 3, perdón, versículo 16. En el misterio de la piedad. ¿Dónde se centra eso? Parte con esto, con la encarnación. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. La segunda persona de la deidad se hizo hombre. Es un misterio. Eso no se entendía. Pero Pablo comienza a hablar acerca de estas cosas. El misterio de la piedad. Es un versículo central en el Nuevo Testamento. Luego viene el misterio de Cristo en nosotros, morando en nosotros. Lo extensivo de estudiar este misterio luego trae una luz, un conocimiento, un entendimiento y una cantidad de promesas que se pierden de vista. Eso es una maravilla. Cristo en nosotros. Cristo en la iglesia, otro misterio. El arrebatamiento es otro misterio. Hoy meditaba un poco más acerca de este misterio. No que yo quiero conseguir el arrebatamiento en los salmos. Eso no lo va a conseguir ahí. Por lo menos hasta ahora no se entiende de esto.
¿Por qué? Porque eso era un misterio. Cristo era un misterio. La iglesia es un misterio en Cristo y el arrebatamiento es un misterio para la iglesia. Entonces, ¿cómo lo íbamos a conseguir en el Antiguo Testamento? Podrán haber algunos rasgos, alguna luz de esto. Por ejemplo, el caso de Elías, el caso de Enoch, el traslado, inclusive en el Nuevo Testamento, Felipe, que fue traspuesto en un momento determinado. Bueno, de esto hablaremos en su momento. Pero quien da la claridad de la razón y cómo es que va a suceder es a Pablo. Y esto usted lo consigue en primera y segunda de Tesalonicenses, en primera de Corintios, en el capítulo 15, porque eso es un misterio, el arrebatamiento, lo que llaman rapto, pero que realmente la palabra rapto no está en el griego, sino que ahí aparece la palabra arpazo, que sí es arrebatamiento. El rapto es una palabra que deriva del latín y que en inglés termina siendo raptor, así con la lengua torcida. Pero para nosotros es el arrebatamiento. Para los muy delicados, el traslado. ¿Ve? Pero esto es un misterio que yo quiero llamar, como lo dice Pablo, una riqueza de su gloria. Que lo crean o no, ese es el problema de las personas, que lo crean o no. Es un problema. Pero si está en la Biblia y habla de misterio, tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Evangelio. Otro de los misterios que aparece en el misterio de la iniquidad. Otro de los misterios. Otro de los misterios aparece el Apocalipsis. Esto se lo reveló a Juan. El Apocalipsis. Mire, cuando hablan de Babilonia y hablan de todas estas cosas, Dios se lo reveló a Juan. Pensaba yo, Juan fue el último en escribir de los discípulos. Él era el más anciano. Murió pues en los años 90 se supone, y escribió Apocalipsis. Y escribió Juan, las tres misivas también universales, pero después de haber escuchado a Pablo. Si usted lee la carta que escribió Pablo a los de Galacia, en el capítulo 2, se da cuenta cómo es que Pablo, después de 3 años de ministerio, un día subió a Jerusalén, se reunió aparte con los discípulos, con los líderes, como Pedro, como Juan, como Jacob, se reunió con ellos y él les impartió lo que él entendía. Y ellos, ¿qué le hicieron? Le dieron la mano en señal de compañerismo. Y luego Pedro, con los años, él dice y expresa, es difícil las cosas que dice Pablo, no son fáciles de entendimiento, pero ahí tuercen mucho. Y luego vemos a cómo Pedro comienza a hablar de la gracia, cómo Pedro comienza a hablar de conceptos que debió percibir de lo que escribió Pablo. Eso se llama interdependencia ministerial. Y eso es hermoso, precioso. Pero Pablo pertenece a los apóstoles, no del Cordero, porque él no anduvo con el Señor Jesucristo, sino que son los apóstoles que son del Espíritu Santo de Jesucristo, los que él envió como regalos a la iglesia, en un marco, donde se involucran otros ministerios para el servicio, para la edificación, para el perfeccionamiento, la maduración de la iglesia. Aparte de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay muchos que se niegan a entender esto, pero esto no se puede entender sino con el Espíritu Santo de Dios. Con esto que está diciendo Pablo cuando escribe a los de Colosas. Esta es una riqueza de su gloria. Es producto de la comunión con Dios en donde hay más revelación. ¿O usted cree cómo es que usted conoce tanto de las Escrituras? ¿Por qué conoce usted tanto de las Escrituras? Todo lo que usted sabe de las Escrituras, a ver, quien me esté escuchando, y me incluyo yo, lo que yo pueda haber entendido de las Escrituras es precisamente por la pentaunción. Por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque tienen vigencia
hasta que la iglesia alcance una madurez. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Hasta que nosotros alcancemos una estatura, tienen vigencia, pero van unidos, porque esa es la derivación del servicio sumo sacerdotal de Cristo. Él le plació subir y dar como regalo, como dones, el servicio, porque era lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad, enseñar. Bueno, eso le corresponde ahora, como regalo le fue dado a la iglesia. La derivación de la pentaunción que siempre existió, ahora nosotros la tenemos como regalo. Y en esos regalos viene también la posibilidad cierta de que podamos disfrutar del favor de Dios en términos de revelación, de iluminación, de inspiración, de visión, para poder accesar a los principios que tenemos que activar y que esos principios configuran un fundamento cuando tiene como común denominador las verdades eternas. Esas verdades están en términos ahora de misterio o de riquezas de su gloria, porque son después de la cruz, después de la glorificación del ser, riquezas de su gloria. Otra riqueza de su gloria, aparte de la que he dicho, está, por ejemplo, el entendimiento de la restauración de Israel. Es un misterio. Israel será restaurada. Otro, el evangelio como método. Estoy escribiendo de eso. El evangelio como método. Y hay otra que la gente no quiere tocar porque es un tanto difícil. ¿Pero por qué? Porque es un misterio del cual nosotros tenemos que discernir, tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios, en una estrecha comunión con Jesucristo, que es el misterio de hablar en lengua. Lo que aparece en el capítulo 14 de la primera carta o de la primera misiva de Pablo a los de Corinto. Es un misterio. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Así mismo se edifica. Pero que nosotros queremos imponerlo, que queremos que el que no hable lengua, que no, eso hay que enseñarlo de una manera correcta. Eso tiene su propio peso, pero tiene que ser producto de la comunión que tengamos con Dios y Él nos va revelando de qué se trata eso. ¿Por qué es necesario? Que como a mí no me gusta, entonces yo denigro de eso. De quienes sí. ¿Cómo evitar las experiencias? ¿Cómo pasar por alto las experiencias que tenga una persona con eso? Pero también entiendo de que hay muchas personas que abusan y quieren imponer, inclusive con doctrinas que son mal interpretadas de manera incorrecta, imponerlas y que si no es así no se tiene el Espíritu Santo. No, eso no es así. El Espíritu Santo de Dios se tiene cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, porque eso está establecido en la palabra. Creemos en su sacrificio, entonces somos justificados. El Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestras vidas. Una vez que el Espíritu Santo de Dios esté morando en nosotros, ya nosotros somos salvos, ya nosotros somos otra criatura, potencialmente, que tiene que ser ejercitándose mediante la guianza del Espíritu Santo para que nosotros trabajemos lo que tiene que ver con el plan de la salvación en términos de la santificación. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque nos quedaríamos como nené espirituales. Y a eso no estamos llamados, sino a madurar. Porque el que no madura no hereda. El que no madura no hereda. El que no entiende, el que no participa del plan de salvación completo, no puede disfrutar desde ya de lo que significa ser hijo de Dios. Cantidades de promesas nos perderíamos por actuar como nenés. Pero nosotros renunciamos a esa posibilidad y creemos en la firmeza de que Dios está trabajando, porque Él sigue trabajando. Dijo Jesús, hasta este momento mi Padre y yo trabajando.
¿Y qué cree usted que está trabajando? Está trabajando en esto, en que nosotros, mediante la santificación, alcancemos una estatura que modifique nuestro carácter. Y ese carácter modificado nos permitirá accesar a los galardones. Y por eso se habla del bemá de Cristo, del tribunal de Cristo. Pero eso es otra enseñanza. Por ahora me quiero detener en esta parte tan importante, porque esto lo vamos a seguir tratando, lo que tiene que ver con los misterios, que tienen que ver con el equivalente, que son las riquezas de su gloria. Hay muchas cosas que Dios está dispuesto a develarnos, a que nosotros participemos, como dice Pedro, participemos de su naturaleza. Pero ¿cómo vamos a participar si queremos andar practicando rituales, fiestas y ceremonias y conformándonos que haciendo eso, esa es la vida que Dios quiere que llevemos? No, hermano. Si usted se bautiza, bueno, si es necesario que se bautice porque usted necesita ser mojado, bueno, se le bautiza. Pero eso significa algo. Eso significa algo. Significa un actuar que tenga congruencia con lo que Dios dice en su palabra. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, nuestra alma, todo lo que tiene que ver con el razonamiento, la voluntad, el intelecto, tiene que ser ganado para que haya una voluntad que se incline a querer caminar con Dios. Y esto no se logra a punta de religión, no se logra a punta de rituales, de fiestas y de ceremonias. Eso significó y tuvo su peso histórico, pero hoy hay que vivir la esencia de eso. Y eso nos proponemos explicarlo en la medida de nuestras posibilidades a través de programas como estos, como los de Vida TV. El tiempo me dice que hemos llegado al fin de la administración para este momento. Pero seguiremos tratando estos asuntos que realmente nos convienen. Por ahora le pido que siga pendiente de los programas que se hacen en Vida TV. Vida TV, Vida TV Play. En las diferentes plataformas. YouTube, Instagram. Usted puede ubicarnos allí. Suscríbase para que pueda tener la oportunidad de que cada vez que hay un nuevo programa, nosotros estaremos allí para hacerle una entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Para que usted se goce juntamente con nosotros. Nosotros hacemos el esfuerzo de investigar, de escudriñar, y usted pone la otra parte, que es la unción. Nosotros tenemos la unción porque hemos sido revestidos por la unción de la enseñanza, del maestro, del pastor, de la forma en cómo Dios quiere que fluyamos, poniendo principios. Pero sobre los principios, sobre los fundamentos, hay que sobreedificar. Y todos los ministerios coadyuvan a tal sentido, a que todos recibamos la palabra oportuna, el alimento adecuado para que podamos crecer y hacer posible que con tan solo pequeños movimientos de disposición tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios, muchas personas conozcan de Cristo y pasen a formar parte de la familia de Dios. Para eso es que Dios nos quiere. En este sentido, trabajemos juntos y démosle la gloria al Señor. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.